Vamos a hablar sobre los desafíos de la intervención temprana y tomar en cuenta la intervención temprana en la neurorehabilitación del infante en etapa del desarrollo. Bueno, nosotros sabemos que en nuestros países, ante la adversidad social en la que recibimos a los niños, existe que un 6% de los niños tienen riesgo de trastornos del desarrollo. Ese bebé que nos traen puede tener una dificultad en el desarrollo neurobiológico o de causa socioambiental. Y en nuestro medio, la causa socioambiental llega a ser el 40 o 50% de las etiologías, por negligencia, por maltrato, por desnutrición, por tóxicos y por adicciones. Hoy se sabe, el programa de California de experiencias infantiles adversas, que en niños de 0 a 5 años el riesgo neonatal les da una prevalencia muchísimo más alta, no tratados por conductas delictivas, violencia, un menor rendimiento intelectual, un menor desempeño escolar, un menor éxito laboral y económico para su potencial, con mayor riesgo de enfermedades mentales y de conductas delictivas. Los factores que tienen que ver con la adversidad no solamente van a tener que ver con los bajos ingresos económicos, sino también con la situación adversa. Eso se va a acompañar de mayor mortalidad del bebé, mayor riesgo de enfermedad y de morir, pero también en los niños vamos a encontrar en la etapa temprana mayores problemas de conducta que se van a traducir a más conductas delictivas y de riesgo en la adolescencia, con menor posibilidades de completar estudios secundarios y de ser adultos pobres. Si uno se fija en las estadísticas de los países, de acuerdo a los ingresos familiares, como al reducirse el ingreso familiar, se reduce el nivel de educación y posibilidades de terminar la escuela. En ese sentido, uno ve que en las familias de niños con bajos recursos hay mayor riesgo de adicciones también, y también de menor rendimiento académico. También hay que tener en cuenta cuando uno recibe ese bebé, valorar los riesgos de los problemas que tuvo la mamá en el embarazo. Cuando una mamá está embarazada, dentro de los 3 meses de controles de salud, se le tendrían que haber hecho estas 3 preguntas. Si ha tenido poco interés o satisfacción para riesgo de depresión, si se ha sentido triste o desesperanzada y si necesita ayuda. Las obstétricas deberían establecer estas preguntas en el momento de recibir a la embarazada. Más del 50% de mamás embarazadas tienen o le dan mayor riesgo neonatal de trastornos del desarrollo a ese bebé y por ende de trastorno del lenguaje. Uno encuentra que una mamá con trastornos mentales, yo tenía una chiquita con epilepsia que fue abusada durante su adolescencia y queda embarazada. Y ella tenía un trastorno mental asociado a su epilepsia con desinhibición, con un síndrome frontal. Tiene su bebé y este bebé tenía más riesgo de desarrollo. Esas mamás también tienen más riesgo de consumo de tóxicos en la etapa prenatal y también en la etapa postnatal, mayor riesgo de alcoholismo, por ejemplo, y más de violencia intrafamiliar. De hecho, había sido abusada por un tío. Entonces tenemos que saber que el desarrollo del bebé durante el embarazo ante estas situaciones de riesgo puede no completarse en las 40 semanas de embarazo como debiera. Esto nos va a dar lo que se llama una inequidad en el desarrollo cognitivo. Ustedes ven a la derecha
una tomografía que es muy famosa, donde se ve el tamaño normal del cerebro de un niño de 3 años y la diferencia de tamaño de un niño de 3 años en situación de negligencia y maltrato. Estas inequidades ya se conocen desde los años 70 y nos muestran que, por ejemplo, a los 7 años, el inicio escolar nos va a predecir un desempeño académico. Es decir, que si nosotros llegamos a la etapa preescolar y a la etapa escolar con un mejor desempeño, vamos a encontrar que va a predecir un mejor resultado de escolaridad en la etapa de primaria. Por otro lado, cuando uno ve dos niños de igual edad y de igual nivel intelectual a los 5 años, cuando los vuelve a revalorar a los 10, va a encontrar que aquellos que tenían mejores condiciones económicas, pero fundamentalmente sociales, van a tener un mejor funcionamiento. Si nosotros vemos la siguiente, respecto al desarrollo del cerebro, el núcleo accumbens, que es el núcleo del disfrute, está ubicado en las zonas de las amígdalas a nivel temporal, donde están los puntitos rojos de la imagen. Fíjense que a la izquierda uno va a encontrar un niño, tiene un subdesarrollo normalmente del núcleo accumbens y durante la adolescencia empieza a aumentar de tamaño y empieza a aumentar su funcionalidad. Este funcionamiento en el niño pequeño, cuando uno lo ve en un niño sometido a estrés temprano, va a tener un aplanamiento en la funcionalidad y durante la adolescencia va a tener una funcionalidad casi infantil. Entonces, la falta del desarrollo del núcleo accumbens debido al estrés temprano se asocia a depresión, resiliencia, mayor consumo de drogas, porque ¿cómo voy a activar el núcleo del disfrute si no tengo algo poderoso para activarlo? En la adolescencia tienen más riesgo de drogas. Bueno, el artículo de la JAMA, que es un journal de medicina muy famoso, nos muestra que los niños expuestos al maltrato tienen una morfología de los sistemas límbicos diferente y un menor desarrollo de la sustancia blanca en relación al nivel de trauma según el cuestionario de trauma infantil. Entonces, si ustedes van a trabajar con niños en situación de adversidad, es importante que recaben cuál es la situación de adversidad a través de cómo, por ejemplo, funciona acá un cuestionario de trauma que nos permita poder decidir, bueno, en este momento esta población con la que yo estoy trabajando, más allá de la estimulación que estoy haciendo del lenguaje, tengo un registro de su adversidad social. Y esto es lo más importante que les quiero mostrar. Esto es un trabajo extraordinario que hicieron en su momento en relación a los niños de Rumania. Ustedes van a ver, hay varios estudios, los niños de Líbano, los niños de Jamaica y los niños de Rumania. Hay un trabajo que muestra que si ustedes van a valorar el funcionamiento de un niño adoptivo antes de los 2 años, que fue adoptado antes de los 2 años de edad, su rendimiento intelectual va a ser normal, aunque ustedes hagan el estudio en la adolescencia. En cambio, fíjense en el Líbano cómo encuentran, cómo baja el funcionamiento intelectual a un cociente de 50 cuando la adopción es posterior a los 6 años. Uno tiene que tener claro que a los 16 años funcionan como una discapacidad intelectual.
Algo más pasó con los niños de Rumania. En Rumania hubo un régimen comunista, el de Ceausescu, que lo que hacía era mandar a los padres a trabajar al campo y los niños quedaban en estos asilos. Fíjense que estaban todos uno al lado de otro y que si bien tenían cuidadoras, tenían una deprivación emocional importante. A fines de los 80, en el año 89, un grupo de las Naciones Unidas puede lograr romper el régimen de Ceausescu y pueden abrir estos asilos y empiezan a encontrar que los niños, además de dificultades madurativas y de lenguaje, tenían trastornos de conducta severos como los trastornos de apego. Lo mismo lo ven en el gráfico que está a la izquierda, el estudio de Jamaica, que muestra que no necesariamente eran niños desnutridos, sino que niños bien alimentados pero con deprivación afectiva tienen los mismos trastornos madurativos intelectuales y de conducta a pesar de haber sido bien alimentados. Este es el doctor Nelson y el doctor Rutter que lideran los estudios. Es decir, que dentro de lo que nosotros hablamos de factores pronósticos que uno tiene que medir cuando va a hacer un trabajo de rehabilitación o cuando va a valorar una muestra de niños pequeños, es que es importante tener un registro que nos va a dar el pronóstico si el embarazo fue normal, cómo fue el tipo de crianza. Se sabe que la crianza positiva pero firme tiene mejores resultados que aquellos niños que son de hogares o muy rígidos, o sea, con una crianza muy punitiva, o de aquellos hogares que son muy laxos, donde el niño come cuando quiere, hace lo que quiere, se acuesta cuando quiere, como ustedes ven, por ejemplo, en la situación de cuarentena por COVID, que los niños se acuestan a cualquier hora. Todo eso va en detrimento de su funcionamiento intelectual. Cuando las madres participan en las tareas de enseñanza, ¿no? Si el niño tiene muchas maestras y un trabajo de pupilo muy grande, pero si en la casa se replican las actividades de enseñanza, tienen tanto valor casi como el ingreso familiar. No solamente desde el punto de vista económico es la dificultad. Bueno, con relación a los factores pronósticos también, esto que contábamos recién, ¿cuál es la importancia de la participación de los padres a nivel de la educación de sus hijos? Un 25% más de rendimiento y de notas, pero también le aumenta en un 25% las posibilidades de que su hijo salga de la pobreza. Y el ejemplo más importante son los inmigrantes chinos en Inglaterra. El estudio muestra que los hijos de chinos pobres que se mudan a Inglaterra sin ningún recurso tienen el mismo pronóstico educativo que los chicos ingleses, a pesar de las menores condiciones económicas y sociales por la situación de migración, dada la disciplina que tienen los chinos en la crianza de sus hijos. Entonces, los beneficios de la intervención temprana. Cuando nosotros hablamos de estimulación temprana, como tomamos en las anteriores, el realizar una intervención antes de los 3 años produce una reducción de los gastos de los gobiernos porque da un mejor desempeño académico, por una menor criminalidad y por otro lado porque estos mismos niños de adultos van a tener menos problemas de conducta y van a producir menos maltrato y van a generar familias positivas. Cuando uno ve madres que están en programas de estimulación temprana, aunque vengan de medios de bajos recursos, estas familias, estas mamás, retornan antes al trabajo, tienen menor promiscuidad y menor frecuencia de parejas sexuales y también tienen menos consultas en las guardias por maltrato, por heridas y por emergencias.
Es decir, que la intervención temprana no solo mejora el funcionamiento del niño, sino también de su familia y le permite un ascenso social a esa familia en la comunidad. Por lo cual, si uno está trabajando en un programa de estimulación temprana, no solamente en el trabajo hay que medir los resultados con los test lingüísticos, sino también indicadores sociales de calidad de vida en cuanto a estos ítems para que el trabajo muestre el verdadero impacto. Bueno, desde el punto de vista de las evidencias neurobiológicas, esto de cómo tomamos una oruga y la transformamos en mariposa, nosotros tenemos en Latinoamérica un problema de intervención en modelos centrados en la enfermedad y en la urgencia. Es decir, el niño no habla, entonces nuestro objetivo es, según el nivel de demanda de esta familia, cuánto va a consultar. Y en ese sentido, en el cumplimiento de los tratamientos en los servicios de salud, tenemos problemas en Latinoamérica muy importantes, dificultades con la demanda, es decir, desde las características demográficas, dónde vive la familia, la falta de acceso, el tipo de trabajo que trabajan todo el día, entonces tienen falta de continuidad en el tratamiento, entonces la calidad de vida hace que no puedan cumplir con los diagnósticos y tratamientos de los trastornos del desarrollo. También tenemos dificultades en la oferta, tenemos incoordinación. A lo mejor una familia para acceder a un tratamiento tiene que irse a un lugar lejano, por ejemplo, ponerlo en una escuela que esté lejos de su barrio, entonces deja de tener contacto con otros niños para el juego y no hay mejor modo de desarrollo en el lenguaje que el juego entre pares. Hay dificultades en las relaciones humanas y en los costos de la atención, ni hablar, es decir, cuando los niños no acceden al tratamiento porque no tienen los recursos económicos, que es algo habitual, no solamente en nuestros países de Latinoamérica, sino en todo el mundo, inclusive en países del primer mundo. Si ustedes se ven, este gráfico surge de un estudio inglés y los estudios norteamericanos tienen las mismas dificultades. Y en tercer lugar, la poca eficiencia, es decir, tenemos crisis económicas, la flexibilización laboral que obliga a los padres a trabajar a horarios que les impiden totalmente realizar y cumplir no solo con los tratamientos, sino con generalizar los tratamientos en sus hogares. Es decir, que uno en todos los trabajos tiene que hacer una medición de las características sociodemográficas. Una de las escalas más utilizadas es la escala de Grafar-Méndez-Castellano, que permite valorar estas características en cuanto al nivel de educación de los padres, el nivel de empleo, el nivel de recursos económicos, si tienen hogar o no, si tienen baño en el hogar. Esas preguntas me van a permitir ubicar a las familias en 5 estratos que nos van a dar el nivel socioeconómico demográfico para el planteo de nuestro trabajo. Bueno, para superar esto, el modelo inglés, el antenatal postnatal, existen los libros de modelos de intervención temprana que están gratis online en las páginas de la UK del Reino Unido y me determinan los programas que tienen eficacia. Entonces, este es el punto más importante. Ya sea en el trabajo que ustedes vayan a realizar en un niño, ya sea por tratamientos lingüísticos o por diagnósticos lingüísticos, en cualquiera de los casos, si ustedes valoran cómo respondió un determinado tratamiento, fíjense que el programa inglés trabaja con programas que tienen medición de eficacia, es decir, que ustedes en el trabajo tienen que tener claro a qué población está dirigido. Fíjense que en vemos si es al niño, a los cuidadores, ustedes siempre entiendan enfermeras como cuidadores, porque ellos trabajan mucho con enfermeras, a las familias o a la escuela.
dónde tiene eficacia el programa, con quién tiene eficacia, para qué edad se puede realizar. Entonces fíjense que hay programas con eficacia para todas las edades. El Triple Parenting, por ejemplo, o el Sure Start, que son programas que existen en muchos países. Programas que están dirigidos hacia las redes familiares, como programas del ABC o el programa de Estableciendo Confianza, programas que tienen que ver con el paternaje o el maternaje, como decimos nosotros acá, que están dirigidos a padres o a cuidadores, o en distintos momentos, por ejemplo, programas de cuidados durante el embarazo. Entonces, estos distintos programas que existen de estimulación temprana, ustedes antes de utilizarlos y de incluirlos en un trabajo, tienen que saber cuál es su nivel de eficacia clínica demostrada para el tipo de población que ustedes elijan que van a hacer el trabajo. Entonces, ¿cómo se establecen las estrategias? Y acá uno tiene que tener como en cuenta en el trabajo cuál es el tipo del trastorno de neurodesarrollo en el cual ustedes eligieron. Si uno va a trabajar en niños con espectro autista o trastornos en la comunicación, las intervenciones con mayor eficacia son las que tienen lineamientos cognitivos conductuales, como la intervención temprana cognitivo-conductual, las terapias neurolingüísticas, ya sean en formatos individuales o en talleres de padres. En cambio, si el lineamiento del trabajo es para estrategias de niños que tienen trastornos motores como parálisis cerebral, vamos a trabajar con las estimulaciones tempranas motoras más kinésicas como Bobat, Boyd, TAG, los distintos métodos que hay en Latinoamérica asociados a las terapias del lenguaje. Es decir, que ustedes en el trabajo tienen que medir no solo la intervención lingüística que recibieron, sino las otras intervenciones y si estas intervenciones estaban basadas en la evidencia y si además hay una forma de medir por separado la evolución del lenguaje de la evolución, por ejemplo, en este caso motora. Y en el tercer lugar deberían tener, cuando hay dificultades socioambientales y modelos de adversidad, como son en nuestros casos, intervenciones para trastornos de apego. Entonces, en este caso sí hablamos de intervenciones vinculares para el apego, como el método ABC o el de círculos de confianza. Y hay páginas en Internet que nos muestran cuál es la evidencia de cada una de las intervenciones en el apego. La estimulación temprana para trastornos del neurodesarrollo y las terapias para padres. Dentro de las terapias neurolingüísticas que ustedes utilicen para sus trabajos, los lugares donde se puede encontrar cuáles son los modelos de eficacia, que esta terapia tiene comprobada eficacia clínica, evidencia en su respuesta favorable, vamos a tener las terapias neurolingüísticas. Hay una revisión de Cochrane del 2010. Yo les voy a subir en la página la revisión del 2003 porque está en español y es muy parecida. ¿Y qué nos dicen los trabajos en cuanto a evidencia de terapia neurolingüística? Por un lado, claramente mejoran los déficits expresivos. Cuando un padre va a la fonoaudióloga y dice, yo no creo que mejoró por la fonoaudióloga, sino porque el niño maduró y es muy despierto, es muy inteligente, los trabajos nos muestran que entre niños tratados y no tratados, la diferencia con terapia neurolingüística es que aumentan mucho, así como les decía, en la expresión, las habilidades fonológicas, mejora la conciencia fonológica, mejora la discriminación auditiva, mejoran el vocabulario. Los aspectos que tienen menor evidencia de mejorar con la terapia son los aspectos receptivos, las intervenciones en cuanto a los problemas de comprensión avanzan más lentamente. ¿Cuándo encontramos mayor eficacia?
cuando la intensidad es más de 2 veces por semana, o sea, por lo menos más de una, y por lo menos durante más de 12 sesiones. Uno diría más de 2 meses de terapia con un ideal de por lo menos 20 sesiones. Menos de eso no se demuestra eficacia. El niño que va en orientación quincenal para lenguaje o que va en orientación mensual para lenguaje solamente no es suficiente para lograr una eficacia en la mejoría. Uy, me adelanté una, perdón. Con respecto a la intervención, quiero volver a la anterior. No me da la opción de la anterior, la voy a poner al final. Cuando hablamos de las intervenciones para padres, que no está en esta sino en la anterior, uno encuentra que los modelos de intervención, uno dice, bueno, el niño puede concurrir una vez por semana, pero si nosotros hacemos un plan con intervención de padres para que ellos puedan trabajar, se potencia esta falta de la segunda sesión. Tenemos que las intervenciones para padres son efectivas para la mejoría del lenguaje. Cuando se desarrollan en conjunto con una intervención con un profesional, no solamente con los padres solos, y cuando este profesional puede trabajar una vez por semana y los padres más de una vez por semana. Intervenciones en apego. Bueno, si ustedes tienen un niño que está en condiciones de adversidad, para asegurar la mejoría tienen que tener asociada una intervención en apego. RENC y colaboradores tienen un trabajo de revisión que demuestra que la estimulación temprana, por ejemplo, en un grupo de niños, hijos, mamás de adictas, tiene poca adherencia, es decir, las madres cumplen poco los tratamientos, cumplen poco las pautas, entonces hace que la estimulación del lenguaje no tenga efectividad. Además, estas familias cuando hacen una estimulación temprana del lenguaje o motora tradicional, no reducen los índices de maltrato y abandono, por lo cual se generan programas, que eran lo que les mencioné antes, que son de intervenciones combinadas con estrategias para mejorar el apego. La más importante es el programa ABC, que se hace los entrenamientos en Estados Unidos. Uno va 3 días, hace el entrenamiento y después ellos supervisan durante un año al equipo. Si ustedes están haciendo ese tipo de tesis, el programa a veces se llama Attachment and Bio-Behavioral Catch-up, que quiere decir un desarrollo no solamente en lo bioconductual, sino también en el apego y en lo que establece lo que les voy a mostrar recién en círculos de seguridad, el COS, Circle of Security, que es un programa, y otro el Mother and Toddler Program, el MHP, son los 3 programas que tienen evidencia, donde se trabaja con la mamá juega con el niño, la mamá le inculca al niño los aprendizajes y esto le permite a la mamá tener una mayor seguridad, ir tomando mayor confianza e ir fortaleciendo su apego. Otros programas de lenguaje que tienen evidencia de eficacia clínica en la etapa de jardín en infantes es el programa de hora de lectura. El programa de hora de lectura consiste en leer una sesión de lectura de la madre al niño de 30 minutos al menos 3 veces por semana. Es decir, que la madre le lea un cuento a un niño, por ejemplo, antes de ir a dormir. Se utiliza en la etapa preescolar en 4 o 5 años. Puede ser enseñado por la maestra del niño hacia la madre y ella replicarlo en la casa. Y lo que muestra es que si estas mamás trabajan en la hora de lectura, mejoran los niveles lingüísticos del niño, pero no solamente los niveles lingüísticos, sino el rendimiento escolar, la conciencia fonológica, y reduce
entre 27 a 70 veces los gastos de apoyos pedagógicos durante las escuelas preescolar y en jardín. Otro programa que tiene eficacia es el programa de alto riesgo para madres con trastornos mentales, es decir, que si ustedes están haciendo un trabajo lingüístico, tienen que tener en cuenta que si las mamás quedan embarazadas, se puede hacer un seguimiento emocional de la gestante con prevención de problemas de depresión y ansiedad, y esto va a reducir los problemas mentales de la madre, pero también el riesgo de adicciones, la frecuencia de embarazos no deseados, el aumento del intervalo entre los embarazos en cada hijo, permitiendo la recuperación materna y la recuperación laboral, con un regreso al 80% del empleo a los niños a la edad de los 4 años del niño. Es decir, que si ustedes tienen un niño pequeño, también asegurarse que la mamá esté en un seguimiento de alto riesgo mental. Otro programa que tiene eficacia es el método canguro, que las mamás en el momento de la sala de maternidad tengan a su niño cuerpo a cuerpo. El programa en realidad se llama Piel a Piel. El canguro fue diseñado en Colombia en una época que no tenían acceso a las incubadoras, entonces se las ponían dentro de la camiseta a las mamás todo el tiempo, a los bebés, como si fueran un canguro, y lo que se encontró, digamos, si bien el objetivo fue para mejorar la termorregulación, ya que los bebés prematuros no podían regular la temperatura y no tenían incubadora, entonces con sus mamás podían empezar a regular la temperatura en prematuros de menos de 1500 gramos, se empezó a encontrar que esos niños empezaron a lograr mejor desarrollo del lenguaje y mejor desarrollo madurativo que aquellos que no habían accedido al método canguro. Bueno, esto es muy importante, tenemos que tener en cuenta que el trabajo tiene que ser realizado en redes. Es decir, que si ustedes están haciendo un trabajo lingüístico, trabajar o intentar pertenecer a una red, ya sea hospitalaria o ya sea del grupo de la zona de ustedes, esto acompañado de jornadas de capacitación. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires un programa que se llama Protectea, que trabajamos desde los profesionales del lenguaje, del resto de las áreas del desarrollo, con los pediatras, con los neonatólogos y con las asociaciones de padres. Arriba hay una foto del programa No mires para otro lado, que es de las asociaciones de padres, con las autoridades, haciendo talleres de padres. Ustedes abajo están viendo un grupo de mamás que están haciendo los talleres de intervención temprana. A la derecha con las mamás de las asociaciones de padres, la fonoaudióloga, la pediatra, la psicopedagoga, las autoridades del Ministerio de Salud, tratando de establecer trabajos en red que nos permitan capacitar a los profesionales, capacitar a los padres, acompañar a las familias y vencer los problemas de desarrollo de lenguaje y madurativos con un concepto interdisciplinario que nos permita la mejoría de esos niños. Bueno, muchas gracias.